Buenas tardes, el día de hoy su servidor Apolonio Armenta impartiendo la cátedra de Filosofía Política a los alumnos del doctorado en Derecho del IMPOSWAC. Bueno, pues es una materia muy interesante, es una materia que tiene que ver con el pensamiento humano, descubrir las formas de gobierno que tenemos a través de las diferentes corrientes político-ideológicas, pero el objetivo principal de esta clase es generar las habilidades entre los alumnos del doctorado, respecto de que ellos construyan su propio conocimiento, construyan el conocimiento y las habilidades para que ellos puedan desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento filosófico que les permita a ellos también conocer las diferentes corrientes que existen, y eso, bueno, se ha tratado o es el objetivo de esta clase, que los alumnos desarrollen sus habilidades y sus capacidades en el pensamiento constructivo, positivo, para que sea aplicado también en su ámbito laboral, personal, social, y que a través de las diferentes formas que hemos visto de los filósofos clásicos, Sócrates, Aristóteles, Platón, nosotros podamos tener y entender un poco más de la filosofía política. El libro se titula La política es independiente de la moral y solo persigue el poder. El capítulo primero señala solo conquistan los profetas armados. Al principio del libro da una introducción respecto a la vida de Maquiavelo. Señala que nació en Florencia, en Italia, el 3 de mayo de 1469. Una característica importante que quiero resaltar es que su abuelo, no habla de su abuelo, pero hace una mención muy corta de él. Era una persona, era un burgués economista y tenía un capital importante dentro de la ciudad de Florencia. Su padre también tuvo una muy buena educación y era en sus tiempos, ya inicia a hablar en esa época del libro, era doctor en jurisprudencia, el padre de Maquiavelo. De ahí empiezan las raíces del interés político y interés de abogacía de Maquiavelo. Habla también en general de la actividad económica que había en Florencia en esa época, que es entre el siglo XIV y XV, que es mero el Renacimiento, es justo cuando inicia el Renacimiento. Incluso también en Italia es donde muchos dicen que el boom donde inicia la época renacentista. En general, en Florencia había un caos, bueno, en Italia completa había un caos político, porque el país de Italia se dividía en ciudad-estado. Eran ciudades que eran controladas por personas de alto poder económico y político. En cada ciudad-estado que era dividido Italia, cada uno tenía su propia constitución, cada uno tenía sus propias leyes, sus propias normas, incluso sus propias monedas. Señalamos que por los intereses que había entre los mismos ciudades-estados, cada ciudad-estado o cada gobernante duraba 2 meses en el poder. Entonces, para que se den idea de la situación política en la que se encontraban en esos momentos, eran constantes pleitos y eran constantes, golpes de Estado, por así decirlo. Ahí te va, en diferentes ciudades-estados, ahí menciona que había como unos 4 o 5 importantes. Había unos donde la ciudad-estado era gobernado por un monarca, y luego otros donde era gobernado de forma democrática. Por eso cada uno tenía sus propias leyes y sus propias monedas, porque incluso la forma de elegir a los gobernantes era distinta en cada ciudad-estado dentro de la misma Italia, ¿sí? Señala que en general Italia se hizo un país económicamente importante porque pues tenía el control del Mediterráneo y controlaba comercio de Oriente con Occidente. ¿Sí? Entonces empezó a ser una ciudad económicamente poderosa. Como dice usted, maestro, las ciudades-estados eran generalmente
tener un sistema político absolutista. Entonces, por lo general, siempre hubo un monarca que controlaba la ciudad-estado, con dos excepciones, la ciudad de Florencia y la de Valencia. Maquiavelo nació en Florencia. Entonces, esas son las dos ciudades que no eran absolutistas, eran las dos ciudades donde inicia el Renacimiento por su misma forma de gobierno, ¿sí? Señala que Florencia tenía un sistema político inestable y se nombraban signorias, que eran 9 mandatarios. Se resolvían por 9 mandatorios y cada uno se llamaba priori. Eran elegidos de forma aleatoria o eran elegidos al azar, al menos esa era su intención, dentro de un grupo de gremios que eran pues los poderosos y los que controlaban la economía dentro de las ciudades. Estoy hablando ya propiamente de Florencia. Luego, después de varios años de crisis política, hubo problemas económicos en Francia, en Italia, y viene una invasión tanto de franceses como de españoles, ¿sí? Y surge una crisis económica en Italia. Surge una idea de democracia, pero solo participaba el 3% de la población. ¿Por qué? Porque en esas épocas los trabajadores obreros no eran considerados como personas facultadas para poder ejercer una votación, así propiamente dice el libro. Entonces únicamente el 3% de la población de Italia podía escoger quiénes eran votantes. Entonces estamos hablando que pues era prácticamente los que estaban inmiscuidos dentro del mismo sistema administrativo, por decirle de esa forma. Ya que el obrero era incapaz de decidir políticamente, ¿no? Ellos no lo consideraban como capaz, a los obreros. Dominaba un grupo de extremo conservador. En ese entonces se trataba de inmiscuir a una sola religión, se trataba de presionar mediante el culto a los gobernantes, para que los gobernantes den su brazo a torcer y puedan realizar actividades que son benéficas pues para unos cuantos, a los sacerdotes, a ese tipo de personas que aún tenían mucho poder, ¿sí? Ya cuando Maquiavelo era joven, a los 20 y tantos años, fue nombrado secretario de una segunda canciller. Sabemos que Maquiavelo desde los 12 años empezó a escribir libros, bueno, señala eso en el texto, desde los 12 años empieza a escribir libros, a los 15 inicia estudios prácticamente profesionales hablando de la política, y a más o menos a los 20, 21 años es como si fuera el segundo de la segunda canciller de Florencia, ¿sí? Al final del libro, eso es en general el primer capítulo, señala, antes de concluir el capítulo, algunas ideas importantes que ya había venido señalando Maquiavelo en su trabajo. Señala Maquiavelo que la moral y la política no forman una buena pareja. Él señala que por su experiencia en Florencia, la moral y la política pues no iban muy bien, casi iba encaminado a que la política era exclusivamente para el poder y la moral pues para otras cosas, ¿no? También señala que la política es la ley más fuerte, es la forma de gobernar en ese entonces por medio de política. El que gobernaba la política era el que él mandaba en ese territorio, digamos, ¿no? Y un gobierno o es fuerte, señala Maquiavelo, o es moral, exclusivamente. Según él no puede haber no puede ser equitativo la moral y la fuerza de un mismo poder. Sí, los morales eran débiles porque la política pues, es un sinónimo de fortaleza casi absoluta, ¿sí? Y ya por último cierra con una idea que me parece que con eso quiero concluir, lo voy a leer así como viene el texto, es corto, dice: las relaciones entre individuos están sometidos a una estructura normativa sostenida por una fuerza autorizada. Otra vez, que me faltó ayer poner una pausa. Las relaciones entre individuos están sometidos a una estructura normativa, como nosotros estamos limitados con actividades que nos marca la ley, ¿no? Las normas. Sin embargo, en la que es posible apelar, ¿sí? Como en la actualidad. Ajá. Y las relaciones entre los estados, que eran divididos Florencia,
carecen de estas estructuras normativas y por lo tanto el elemento decisivo entre ellos pues es la fuerza nada más. Porque como nosotros actualmente lo manejamos y en Florencia en esa época las personas tenían normas, ¿sí? Teníamos que respetarlas. Sin embargo, las ciudades-estado que eran divididos el país de Italia no tenían esa estructura de normas, entonces el que mandaba era el más fuerte y se acabó. ¿Sí? Más o menos eso es lo que mencioné en el primer capítulo. Ahí les va un pequeñito error de recordar lo de ayer. Llegan, se presentan, qué son, qué hacen, a qué se dedican, qué les gusta, por qué están aquí, qué hacen. Y luego ya una breve introducción. Acuérdense que ayer así fue la indicación. Entonces, pues díganos para que ya vieron ayer el ejercicio. Bueno, eso fue lo que nos conocemos entre nosotros. Fue lo que trabajé y aprovechando ya el uso de la palabra, mi nombre es Paul Ramos, es mi primer materia en doctorado, ya estoy a punto de terminar lo de la maestría, ya estoy viendo eso, trabajo en la presidencia municipal todavía, en el departamento jurídico, prácticamente lo que hago ahí es participar dentro del proceso en materia de amparo, dentro de los procedimientos de juicios de garantías, obviamente respaldando a la autoridad responsable, que pues casi siempre es el ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, participo presentando informes justificados o informes dependiendo del juicio de amparo, en caso de que solicitan algún tipo de suspensión, pues ya se elaboran escritos correspondientes. ¿Qué más? Ahora, ya entrando en tema, van a hacer la dinámica como lo comentamos ayer, para que sea una breve introducción, su nombre, qué hace, qué se dedica. ¿No? Ya ustedes tienen ahí libertad de poder expresarse. Acuérdense que lo que tratamos de practicar aquí es la comunicación. Pero ya entrando en el tema de que te tocó darle ahí una estudiada, es todo Maquiavelo, el pensamiento de Maquiavelo, como uno de los que han criticado las formas de gobierno, lo decía por ahí, y hay una frase en El Príncipe, en otra de las obras clásicas de Nicolás Maquiavelo, que habla del monarca. ¿Cuál es la actividad del monarca? Si tiene que ser amado o temido, ¿cuál de las dos formas es mejor? Si temido o amado para poder ejercer el poder que se le dio o que se le otorgó. Y encuentro una frase aquí en el mismo texto que dice: el que siempre quiere ser considerado como un buen hombre, como un hombre bueno, labrará necesariamente su ruina, al hallarse entre tantos que no lo son. Conforme a este pensamiento del propio Maquiavelo, que dice que no debemos de ser tan buenos, porque luego hay gente que parece ser que es buena y no lo es, hablando en ese juego de palabras y de pensamiento que él tenía, que su pensamiento era que había que ser un poquito más duro, había que ser duro, porque cuando eres bueno, pues te sobrepasa la situación. Entonces, con lo que tú nos expresaste, lo que nos dijiste, ¿cómo consideras tú el pensamiento de Maquiavelo? Maquiavelo pensaba para su época, eran unos pensamientos muy avanzados porque ya habla de actividades que actualmente desempeñamos políticamente hablando, ¿sí? Sin embargo, como mencioné, le tocó una época muy complicada y más en Italia, porque estaba en un caos político. Él, toda su infancia, su infancia y su juventud le tocaron constantes golpes de estado, cambios de gobernantes, cambios de leyes, cambios de normas, y él siempre se quedó con la idea de que el que tenía el poder eran los que le ganaban al que estaba en el poder anteriormente. Entonces, para Maquiavelo, lo más importante era tener un poder, ya sea económico, político, etcétera, para poder llegar a un puesto de elección popular, de un puesto público. ¿Qué más? Es un reflejo meramente de lo que él pudo vivir. Entonces Maquiavelo apoyaba su criterio muy personal, era que un gobierno tiene que ser violento. Sí, prácticamente. Prácticamente la filosofía
Por eso, ¿han escuchado ustedes la frase coloquial que utilizan algunas personas? Eres muy maquiavélico, porque él, más que un estratega de gobierno, él tenía formas un poco ortodoxas de ejercer el poder, o sea, lo hacía de una manera así ruda, por así llamarlo. En fin, justificaba los medios. Esa es una de las frases clásicas que conocemos también, que él dice, podrán decir que soy un tirano, porque algunos lo consideraban como un tirano. Dice, el fin justifica los medios. Ahora sí que, como dijo el clásico, haya sido como haya sido, pero a fin de cuentas tenemos que ejercer el poder. De hecho, Maquiavelo decía que es mejor ser temido